visto que hay una idea que da Marcos, que es el inicio, y una idea que da José Joaquín, que parece el final. Y digo yo, pues yo me meto por medio, meto una transaccional y triunfo, ¿entiendes? Que es lo que normalmente aquí se suele hacer. Los medios de comunicación son básicos. Y sin olvidar el medio de los medios, que es Internet. Hacer ahora mismo un partido político como lo pretenden hacer en otro sitio, de verdad, voy a hacer de adivino, de pitonizo. Está garantizado el fracaso. Garantizado, pero además voy a ser más adivino. No va a durar 40 años, como duró el otro. No va a durar ni 4. Ni 4 meses. Garantizado, que no van a ningún sitio. Sí, va. Porque no, bueno, sí, claro, al precipicio. Pero no se dan cuenta, no han tenido 40 años para aprender. Y claro, hay otro tema que a mí también me preocupa. La siembra que propone Marcos, si cuaja, si nace, ¿quién va a administrarla? ¿Quién va a coger la administración de ello? Porque nosotros lo vemos, pero los demás no lo ven. No vaya a ser como los últimos 40 años, que nos costaba un mundo dar una charla sobre Andalucía porque había un partido político que nos boicoteaba. Y a ti no te lo tengo que explicar, ni a ti te lo tengo que explicar. Hay gente aquí que... En julio, ¿no? Se convocó el mismo día de lo de Ronda, lo de Antequera, ¿no? Lo de Antequera, por ejemplo. No, pero yo he estado, y lo cuento, yo he ido de una charla a Torreblasco Pedro. Y resultó que la concejala de ese partido que yo digo, que estaba gobernando en coalición con el PSOE, boicoteó el acto. Pero no se daba cuenta que si ahí se hablaba de Andalucía, la que salía beneficiada era ella. No lo entendía. Y yo me sentí boicoteado, desde Torreblasco Pedro hasta el puerto de Santa María. Boicoteado. Y no entiendo, si el interés era de ellos, bueno, pues esa mentalidad que ha durado 40 años puede volver, temo que va a volver a lo que se va a hacer ahora mismo. Y lo adivino, lo garantizo. No va a durar 4 años, hombre, no va a durar 4 años si se hace ahora mismo un partido político, porque no se puede, porque no hay, porque tú le estás vendiendo un vino específico a una ciudadanía que lleva muchos años diciéndole que beber vino es malo. Primero le tiene que decir que beber vino no es malo. Hay que empezar por ahí. Y una vez que ya ellos comprendan que beber vino en cantidades adecuadas no es malo, sino que es hasta bueno para el corazón, según dicen, pues ya entonces le puede ofrecer tu propio vino. Pero primero vamos a hablarle de que el vino, beber vino no es malo. Entonces, ¿qué es lo primero, pienso yo, que tenemos que hacer? Pues convencer a la gente o enseñarle a la gente qué es lo que es Andalucía. Y al que está cerrado, al que está completamente convencido de que Tarteso no existió y que te dice un arriba España en cuanto te descuides, a ese ahora mismo no podemos entretenernos en hablar con él. Porque, según todas las encuestas que se llevan haciendo, cuando llega el 28 de febrero, como son tan imaginativos los periódicos, pues todos hacen lo mismo, hacen unas encuestas. Y siempre llevan 28 años preguntándoles a preguntas. ¿Tú te sientes solamente español, más español que andaluz, igual de andaluz que español, más andaluz que español o solamente andaluz? Nunca nos damos cuenta de que la suma del que solamente se siente andaluz con el que se siente más andaluz que español va siempre sobre el 15%. Y más, ¿no? Bueno, pero el que es más chico, el 15%. Yo siempre decía, ¿cómo es que el partido andaluz no saca el 15%? No saca el 15%. Entonces, a esos señores y señoras, a esos jóvenes y jóvenes, son a los que hay que dirigirse primero.
son a los que hay que hablarle y decir, mira, que sí, que me alegro mucho de cómo piensas tú. Entonces, como decía antes, yo lo que traigo aquí es una idea para poder absorber todo. Porque llevan razón los que dicen que no se puede crear un partido político, pero los que quieren ahora mismo nada más que cultura, pienso que vamos a tropezarnos con que a la gente quiere que a la vez que tú le hablas de cultura, le hables de un proyecto para Andalucía. Y no hablo de partido político. Un proyecto para Andalucía. Yo tengo un proyecto. Entonces yo me he puesto a estudiar desde que me enteré de que el partido grande de Andalucía se liquidaba y desaparecía, pues me puse a ver lo que estaba pasando. Claro, si se disuelve un partido para que aparezcan 23 partiditos, pues hemos hecho vamos, algo que era mucho peor. Para eso nos quedamos con el original. Claro, pues es que no habían pasado 24 horas desde que se celebró el congreso de desaparición del partido, cuando ya se celebraba una reunión en un pueblo de al lado para ver qué se hacía y por dónde se cogía. Entonces, yo aquí analizo eso, después analizo y me pregunto, lo que me pregunto es que tan poca ideología y tanto practicismo ha existido en ese partido para que la gente ahora se van del partido y unos se van a Ciudadanos, otros a Podemos, otros al PP, otros al PSOE. Si tú te vas y tienes ideología, hay partidos a los que no es lógico que vayan. No, aquí se han ido y se han separado. ¿Qué era ese partido? ¿Qué predicaba? Entonces, también digo una cosa, de que entre quienes han decidido irse a una formación, digo, de los que quieren seguir en política, hay dos ideas que son preponderantes, básicas. La primera idea es quedarse ahí a barlovento, resguardadito con un partido político, y cuando llegue su momento ser la franquicia de ese partido en Andalucía. Claro, es lo que yo me pregunto también. ¿Alguien cree que desde un partido político español se puede construir Andalucía? Yo no lo creo. Ahora, si alguien lo cree y es capaz de hacerlo, no sé, y si se equivoca, oye, pues mira, vuelve para atrás, no pasa nada. Ahora, los que dicen vamos a hacer ahora un manifiesto y vamos a hacer unos estatutos porque nosotros vamos y vamos a hacer todo lo demás, digo yo, no hemos tenido bastantes estatutos, no hemos tenido bastantes manifiestos, no hay bastantes cosas que nos hemos dado, que después no han servido para nada. Porque yo quisiera que ustedes leyerais con tranquilidad documentos del partido político difunto. Son preciosos, Hay manifiestos y hay cosas que son preciosas. No servían para nada. No servían para nada. Al día siguiente ya se estaba pensando en urbanismo. Pero los manifiestos son preciosos. Entonces yo aquí lo que digo es que si anticipándonos a quienes escasos de principios y pródigos en intereses se afanen en la redacción de unos manuales donde todo se admita y nada se cumpla, ¿tendríamos el buen criterio de comprobar si la doctrina propuesta hace 100 años mantiene alguna vigencia? Porque es que me da la impresión de que no sabemos que hubo un señor que se llamó Blas Infante. Por supuesto, no sabemos que hay un señor que se llamó Pepe Aumente, ni sabemos que hay un señor que se llamó Ruiz Lago, ni sabemos que hay un señor que se llamó Enrique Iniesta, por hablar nada más que los que han desaparecido. Entonces, hay otro problema, y es el momento en el que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es clave. Por un lado, para Andalucía, por la desaparición del único referente, aunque fuera un referente que nos referenciaba poco. Y por otro lado, lo que va a pasar en el Estado español, porque va a pasar. Va a pasar. Todo esto que está, no es baladí lo que está pasando con Cataluña, con todas estas historias. Que hay veces que dice uno, si Cataluña se independiza, oye, ¿qué le vamos a hacer? Lo malo es que Cataluña no se independice y consiga lo que ella quiere. Ahí es donde nos duele. Ahí es donde nos duele. Y eso nos va a doler bien dolido. Entonces, yo digo que
¿por qué no probamos a volver la vista atrás y leer con los ojos del corazón, 5 añitos nada más, propongo, lo que escribió Blas Infante desde que el 23 de marzo del año 14 presentó su memoria en el Ateneo, hasta que salió el 1 de enero del 19 el Manifiesto Nacionalista de Ronda? Pues más cositas, pero vamos a analizar. Entonces, escribo aquí cosas que dijo Blas Infante sobre el ideal. Yo estoy seguro que a más de uno, yo cojo estos párrafos enteros de Blas Infante, se lo planto y le digo, mira lo que yo escribí anoche, y cuela perfectamente, ¿eh? Cuela perfectamente. Y tienen 101 años. Lo escribió hace 101 años. Y yo le digo que lo escribí, oye, mira lo que se me ocurrió anoche. Me lo lee y dice, pues sí, Tomás, está bien escrito esto que tú escribiste anoche. Perfectamente. Entonces, si buscamos el ideal andaluz y nos lo leemos, que sé que es durillo de leer, por eso yo aquí cojo párrafos. Entonces, todo lo que yo pongo en letras negritas es de Blas Infante. Y hay páginas enteras. Y los decaimientos de Andalucía no son fatales, que no dependen de la naturaleza, sino de la historia. Hemos dejado que se caiga. Y dice una cosa que a más de uno le va a caer malamente. Dice, la responsabilidad derivada de un estado de injusticia social fundamental producida por la arbitrariedad y el error es atribuible más bien que a la entidad representante de la ignorancia o de la tiranía, a la comunidad entera por cuya sanción, tolerancia o debilidad fue consagrada el error o la arbitrariedad entronizada. Tú lees esto y no te enteras de nada, pero si yo te digo que te está diciendo que la culpa es tuya, no le eches... Sí, perdona. No, sí. Que si lo que te está diciendo Blas Infante, de todo lo que ocurre la culpa es tuya y no le eches la culpa a nadie, sino que la culpa es tuya, a lo mejor lo entiende un poco más. Entonces, él lo que hacía era hacer propuestas, revitalizar la conciencia. No hizo un partido político, es muy importante que tengamos muy claro que no hizo un partido político. Y sí nos dijo cosas muy interesantes. No basta querer una cosa, es preciso estudiar el modo de conseguirlo. Ya eso lo sabéis perfectamente, cuando los andaluces conozcan su verdadera historia esa. Y dice que nosotros no tuvimos inconveniente en demostrar que, según el principio de las nacionalidades, Andalucía era una nación, pero más bien él la define como un ser. Oye, es un escalón más, definirla como un ser. Opone al principio de la nacionalidad el principio de las culturas. Y esto es lo de Blas Infante, que digo yo, que si yo digo que lo he escrito ayer, pues mira, dice, para la España actual no hay solución política posible, porque tampoco existen para ella posibilidades biológicas. Están cerrados todos los caminos a un nuevo discurso o trance de su vivir. Las organizaciones políticas que invocan su nombre acaso llegan a conseguir el galvanizar durante algún tiempo un cuerpo muerto, remozado con formas nuevas. Pero todas las fuerzas actuales, más o menos inconscientemente, son elementos de un proceso en el cual se percibe una aceleración hacia el planteamiento de los únicos problemas fecundos. Es el actual un trance constituyente, pero no político, vital para España. Es lo que está pasando ahora mismo. Entonces, habla de Europa, habla aquello de que no son hombres de bien los que se consagran por entero a sus hogares. Entonces, él cuando habla de hombre, es la forma que tenemos los antiguos de el hombre y la mujer. Es una cosa, ahora ya nos descubrió la mujer de Felipe González lo de miembros y miembras, y no, ella dijo jóvenes y jóvenes, y ya entonces se nos trastocó todo el tema. Y no sé si sabéis que hubo una propuesta del PSOE donde querían cambiar el himno de Andalucía porque decían que eran muy machistas. Decían que el himno tenía que decir: los andaluces y las andaluzas queremos volver a ser los que fuimos, hombres y mujeres de luz, que a los hombres y a las mujeres almas de hombres y mujeres les dimos. Andaluces y andaluzas levantados, pedí hierro y tierra y libertad y libertó, y todo eso. Entonces, que sepáis que eso, pero Blas Infante era antiguo y utilizaba lo que se llama el masculino genérico. Que yo no tengo ningún problema en utilizar femenino genérico cuando sé eso. A lo que me niego es a decir miembro y miembros, jóvenes y jóvenes, y todo lo demás, porque eso es un desastre. Eso no hay quien lo... Pero bueno,
con este paréntesis, él habla, da motivo a la esperanza, los espíritus se levantan, y cuando propone en el ideal andaluz una política de redención para Andalucía, pone 4 puntos. 4. Primer punto, educación. Segundo punto, instrucción y cultura. Tercer punto, economía social. Cuarto punto, política. Primero, la cultura. El último, la política. Ese era Don Blas. Ese era Don Blas. Es el camino. Bien. Ya cuando habla el 1 de enero en el manifiesto de Blas Infante, ahí no sé si alguien metió una coma, un punto, pero vamos, ahí se ve a Blas Infante a 1000 kilómetros. Cuando él hace el manifiesto de Córdoba, dice frases muy fuertes: sentimos llegar la hora suprema en que habrá de consumarse definitivamente el acabamiento de la vieja España. Claro, la vieja España, la que hicieron los castellanos, los catalanes, los vascos, los asturianos, y donde Andalucía lo único que puso fue carne de cañón, fue sangre y muerte, fue lo único que puso Andalucía. Esa es la que tiene que acabar, pues claro. Declaremos a los representantes del régimen actual y sus procedimientos incompatibles en absoluto con las aspiraciones generosas de renovación. Rechacemos la representación de un Estado que nos deshonra. Avergoncémonos de haberlo sufrido y condenémoslo al desprecio o al perecimiento. Andalucía quedará sola. Todo esto tiene, si no tiene 101, tiene 100 años, no tiene 99 años. Y no nos hemos enterado en 40 años de estas cosas, porque hemos abandonado a Blas Infante. Entonces, ¿qué se le ocurre a Blas Infante para unir a la gente, para que estén en pos de un ideal, para que luchen por Andalucía? Hacer algo físico, porque tú no puedes todo tenerlo espiritualmente. Y él da un primer paso y crea los centros andaluces, donde se creaba cultura y todo lo demás. Y le dice a la gente: esperarse que de ahora viene otro pasito más. Y cuando termina la dictadura del capitán general de Cataluña, que no nos olvidemos que el señor Primo de Rivera era capitán general de Cataluña, allí donde nació, pero donde estaba era de capitán general de Cataluña, no nos olvidemos. Donde nació donde el padre y la madre decidieron, él no tuvo nada que ver. Bien, Jerez. Cuando terminó la dictadura, fundó la Junta Liberalista, no de libertad, sino de liberar. Y ahora hay la pregunta que yo me hago: ¿podemos dar los mismos pasos que Blas Infante 100 años después? Ya. Porque hay cosas que él clava. Dice: piensen ustedes, restauradores de Andalucía, que tienen que empezar hasta por notificar aún a gran parte del pueblo andaluz el hecho mismo de su propia existencia. Que tenéis que empezar por decir a los andaluces que existen, que ellos no lo saben, que no se han enterado de que existen los andaluces. Y hay una cosa que se ponía en los centros andaluces, creo que fue Rafael que me dijo que estaba en el centro andaluz de Sevilla, que era un cartel que ponía: no aspiramos a crear un partido, sino a restaurar íntegramente un pueblo director. Fuerte. Partido político no. Pero él, sin embargo, tiene los pies en el suelo. Y aquí está la frase clave de lo que yo quisiera proponer. Dice Blas Infante: cuando lleguemos a tener pueblo, podremos realmente hacer verdadera política. Esto no quiere decir que sean desaprovechadas las ocasiones que el discurrir de las cosas políticas nos puedan ofrecer, sin perder de vista que la organización política para la lucha política de los andalucistas no puede ser un partido más entre los partidos politiqueros, sino algo nuevo y distinto. Esto es una cosa que si los dirigentes del partido político que se ha disuelto lo hubieran leído y lo hubieran asumido, nos hubiéramos ahorrado muchísimos disgustos y muchísimas decepciones y muchísimas penas.
Y otra cosa que dijo Blas Infante: crear o restaurar un gran pueblo es labor con respecto a la cual los años cuentan por veintenas, además de ser empresa oscura y desdeñada. Y yo digo, pues, cuando pensemos en que es el momento de hacer una organización política, que no nos preocupe si tardamos 2 meses en hacerla, o 2 años, o 20 años, sino que se vaya desarrollando según veamos ese centro andaluz, cómo funciona y qué conciencia hay y qué acercamiento hay y cómo van haciéndose las cosas. Ahora mismo tenemos una ventaja. Antes Marco nos hablaba de 2 años, la realidad es que hay 4. Sí, verá, si Susana no la lía en Andalucía, si Podemos y compañía no la lían en el Estado, y si los catalanes no la lían en Cataluña, teóricamente tenemos 4 años de paz y tranquilidad y sosiego. Entonces, si leemos a Blas Infante, oye, y si leemos a los que se murieron en Antequera en octubre de 1883, 23-24 de octubre de 1883, y decían que Andalucía es soberana y autónoma, eso ya lo dijeron nuestros tatarabuelos. O sea que... Y ahora que están hablando de cosas muy novedosas, pongo aquí una cosa que también escribe Blas Infante, sobre cómo deberían de desarrollarse los municipios. También, si digo que esto lo he escrito yo ayer por la noche, vuela, vuela perfectamente. Entonces, termino ya. Yo lo que propongo es que todo lo que estáis proponiendo se haga, que se le meta mano, que se vaya haciendo, y que decidamos si hacemos centros andaluces, pues por el significado que tiene sería un nombre bonito. Si le queremos llamar Almenara, le llamamos Almenara. Si le queremos llamar Ayán, le llamamos Ayán. A mí es que me gusta el centro andaluces porque es la idea, me viene la idea, me entiende de lo que es. Y esos centros andaluces que empiecen a funcionar. Tenemos ahora mismo la ventaja de que podemos estar comunicados por internet. En el año 18, Blas Infante tuvo que coger, que no sé lo que cogería, pero no, pues si había tren en Ronda. Carreta. No sé. Sí. ¿Había tren? Pues mira, tuvo suerte. Alguno de por aquí tuvo que ir en caballo, me imagino, porque la carretera no estaría muy buena. No está todavía. Vale. Entonces, tenían que hacer eso. Y los de Casavieja, que los mataron al 6 en Casavieja, los mataron y lo hicieron porque no se enteraron de que los anarquistas habían dado la orden de que no se tiraran bombas ese día. Y ellos no se enteraron y la tiraron. Entonces, ahora tenemos las redes, ahora podemos comunicarnos. Seríamos capaces de que, sin que esto tenga que ver nada absolutamente con todas esas propuestas, porque, verá, las propuestas que se han hecho antes, y lo que aquí propone Marco, son básicas para que esto funcione. Son las que le dan savia, los que le dan sangre a que esto funcione. Pero ir haciendo un centro andaluz, ir haciendo centro andaluz donde tú vayas, como decía antes, contaminando. Donde llegue gente, donde tú le digas un día lee este librito, donde si fuéramos capaces de convertir esto en un librito, que pudiéramos ir lanzando y tirándolo y que la gente, o a lo mejor le pedimos €1 cada uno para la causa y nos sirve hasta para porque yo no creo que estos 1000 de estos puedan costar 700, 800 euros, porque además no va a color ni nada de eso, sino 1000 libritos de estos, donde además, si decidimos hacerlo, a mí me encantaría poner una frase, para que no sea solo Blas Infante, de Pepe Aumente, y una también de Enrique Iniesta, donde dice si Madrid no sé qué, y Barcelona respetara, no sé qué, que es genial. La tengo por ahí y es genial.
Y si le metiéramos mi escalera andaluza, pues a lo mejor también. Hacer una cosa donde podamos... Y entonces, la gente se está preocupando, pero sabiendo de que ese trabajo que está haciendo por Andalucía, a quien, como Isa, que no tiene empacho en decirnos, soy un animal político, ¿está bien eso pensado? Como Isa dice eso, diga, es que yo tengo por este centro andaluz un camino para poder hacer lo que yo quiero. Y por este centro andaluz, ¿cuánto voy a tardar? Ese es mi arte y mi salero. Yo a lo mejor en Chiclana tardo 1 año y tú tardas 6 meses, o tú tardas 1 año y yo tardo 3, ¿me entiendes? Pero ya hay la base, ya al que tú te estás dirigiendo ya hay base, porque lo que a ustedes les ha pasado en Ronda también es para una película. Es para una película de... Ya termino, ¿no? No, tranquilo, esto me está y dice... ¿Qué andalucistas había ahí, Dios mío de mi alma? Que se van al PSOE. A ver, ¿qué base había ahí, Dios mío? Y os quedasteis los que teníais un poquito de corazón blanco y verde. Es que ahí no había nada. Es que ahí no existía. ¿Cómo puede suceder eso? Y dice uno, bueno, es que eso nada más que ha sucedido en Ronda, porque la gente de Ronda es muy... ¿Qué dice? Eso ha sucedido en toda Andalucía, en todos lados. Te encontraba un señor que nos obligaron una vez en Cádiz a tragarnos a un señor de número 1 para las elecciones, para que consiguiera, porque allí en Cádiz siempre votaban, consiguiera ser parlamentario, y al poco tiempo se ha ido al PP. ¿Cómo? Con la de carteles que pegué yo, hombre, ¿cómo se ha ido al PP? Entonces, esto sucedió así, o sea, no es una cosa rara que ha sucedido en Ronda, sino en un montón de pueblos. No hay ideología, hay un practicismo. Bueno, pues si logramos tener centros andaluces, y ya tú estás viendo que a un primero se le nota, no lo pueden disimular, tú lo vas viendo y le vas viendo que se emociona, o le vas viendo como esto, y cuando da una charla te ve, tío, el rollo, este tiempo que yo he perdido, y tú, pues vale, ya no sé yo por dónde va tú, entonces se va viendo. Y vas escogiendo y ves, a ver, pedigrí, vas viendo pedigrí. Se va viendo pedigrí, y vas cogiendo a la gente, y vas, y se dice, pues ya yo tengo una base para poderlo ir haciendo, ya tengo yo mi base aquí de mi organización política, que he tardado 1 año, 1 año y medio, 2 años, los que sean necesarios, los que no, sin forzar, y sin buscar micro blanco, que esa era otra historia, que ha gustado un micro blanco aquí. Y no se han enterado que los mirlos les gusta la uva y son todos puñeteramente negros. Es que no se enteraban, sino buscar mirlos blancos como fuera. Entonces, eso es lo que yo pongo aquí. Que para llegar de la idea de Marco a la idea de José Joaquín, pasemos por este caminito. Pero que la idea de Marco no se deje, ni muchísimo menos, todo lo contrario, es que es clave. Y dice tú, ¿y cuál de ellas? Digo, todas. Es que la idea de la revista de Ollando, la idea de la ESO. Ahora yo me he vuelto modernísimo, creo que Internet es básico para todo esto. Internet es básico. Quien conozca Internet, yo tengo, lo que he dicho antes, un problema. Mi hija me puso en Facebook, y menos mal que Irene y Julio de vez en cuando ponen alguna cosita, que si no fuera por ellos, la página estaría que no se mueve. O además, no sé. Y gente dice, te he escrito a Facebook. A Facebook me escribe y yo no sé ni dónde ir a recibir la carta de Facebook y no sé dónde cogerla. Sí, un catetillo de pueblo, porque verá, yo soy de Chiclana, pero no de la Chiclana culta que se llama el lugar, sino de la de campo, de la banda. Yo soy duro entonces, estas cositas tengo que, entonces, pues mira, y yo a mí me encantaría, si ustedes me dierais permiso a que yo me dedicara a hacer esto, no ahora, sino cuando os leáis, mira cómo termino. Dice, a ti lector, un ruego antes de terminar. Analiza estas páginas de forma detallada, no las rechaces impulsivamente. Relatándote el pasado te remiten al futuro. Piensa, medita. ¿Queremos seguir como estamos? Oye a quien te habló hace 100 años y recuerda sus palabras. Sí, nosotros aspiramos y seguiremos aspirando
a un Estado libre en Andalucía. Don Blas era fuerte cuando quería, ¿eh? Tampoco es que era un pacuace. Esto lo dice, a ver, además lo pongo, ¿dónde está? En la página 60 de La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado libre de Andalucía. Entonces, si ustedes fueran capaces de leer esto, de decir, Tomás, vamos a irlo haciendo. Yo me comprometo, y yo me comprometería más a buscar la manera como hago 1000 de estos y a ver cómo después hago otros 1000. A irlos repartiendo. No, venga, 20 por aquí, ¿ves? Y que se vayan repartiendo. Y que la gente, cuando lea esto, diga, oye, esto me parece a mí que es una buena idea. Y se te vaya acercando. Porque los libros están muy bien, pero gente como tú son los que se leen los libros, Pepe, a mí la gente de los libros les cuesta un mundo, ¿me entiendes? Les cuesta un mundo. Bueno, pero estoy de acuerdo con lo que acabas de decir ahora. Un segundo. Por ejemplo, esto tiene... ¿Has terminado? No, perdona. Espera, para después el turno de palabra, porque hay gente que ha pedido el turno de palabra. Vale, entonces espera. Don José el tercero, ¿no? Venga. Termino ya. Termino ya pidiendo que os leáis esto, que lo analicéis con esta. Que por favor, con esos correos electrónicos me contestéis, me digáis si estamos de acuerdo y si empezamos a elaborar esto, y esa es la idea. Lo otro lleva al precipicio. Hacer partidos políticos ahora mismo lleva al precipicio. Lo que se está proponiendo, porque no hay fondo. Es que no hay fondo. No hay en lo que creer. Y por aquí lo digo yo otra vez, y lo repito mucho. Lo repito mucho y se me ha perdido. No se ama lo que no se conoce y no se lucha por lo que no se ama. Y ese ha sido el problema. Y ese ha sido el problema. Seguro que va a decir uno que lo más bueno es tener una revista y el siguiente va a decir que una revista es lo más bueno que hay que tener. Que no está de acuerdo. ¿Me entiendes? O sea es que somos así, ¿me entiendes? Y uno dice, y una televisión dice, yo no creo que sea una televisión, yo creo que es mejor un medio televisivo. O sea que nosotros somos así, vamos a aceptarnos como somos. ¿Entiendes? Entonces, que este tema es crucial, vamos a empezar a trabajarlo. Y si me dejáis que yo, pidiéndole favor a Rafael, que después me la tendrá que diseñar y demás, el librito y demás, y haciendo yo esto, y buscándome yo una página web que también me buscaré yo la manera de pagarla y de todo lo demás, ponga centros andaluces, se pongan a hacer centros andaluces, se pongan a coordinarse uno con otro, ya se busca la manera, a lo mejor por medio del Viva Andalucía Viva, se coordinan, los coordinamos unos con otros, vamos haciendo, y que salga la cuestión política cuando sea el momento, lo que dijo Blas Infante, ¿eh? Cuando lleguemos a tener pueblo podremos realmente hacer verdadera política, pero no desaprovechemos las ocasiones que el discurrir de las cosas políticas nos pueden ofrecer, pero vamos a hacer algo nuevo y distinto, porque el problema es que hubo un pastor portugués que descubrió que la única manera de combatir a los romanos era la guerra de guerrillas, y aquí se quiso combatir al Imperio Romano montando otro ejército, y nos las daban todas juntas. Nos las han dado todas juntas durante 40 años. Esto debía de haberse acabado hace 20.